A raíz del último vídeo me preguntasteis cuáles son para mí las 5 palas más potentes de la historia que he probado. Me ha parecido un tema muy interesante, así que en este vídeo voy a decirte ya no las 5 de la historia, algunas son históricas y ya no se pueden comprar, pero hay varias que sí que están en el mercado a día de hoy y son las palas que, en mi opinión, y tras haberlas probado, son las palas que mayor potencia te van a dar a la hora de jugar, así que quédate hasta el final porque, bueno, vamos a ver si coincidimos con los que estáis ahí al otro lado y sois un poco más expertos en la materia, a ver si coincide tu top 5 con el mío. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy hablamos de palas. Quizá un capítulo curioso, un vídeo curioso, quizá un vídeo que te puede ayudar si lo que estás buscando o si has caído en este vídeo porque realmente estás buscando la pala más potente posible que puedas encontrar en el mercado para mejorar tu juego. Antes de profundizar en las palas que para mí son las palas más potentes de la historia, me gustaría hacer una reflexión con todos vosotros. Cuando estamos buscando una pala potente, lógicamente, si me da potencia, pierdo control. No existe aquello de potencia 10, control 10. Mi opinión, humilde opinión, es si tiene potencia 10, el control no es 10. Así que cuanta más potencia te da una pala, lógicamente perderás control en determinados momentos del juego. Una vez que tú ya has entendido eso, vamos a ir con las palas más potentes que he probado en mi vida. Y quiero arrancar con un clasicazo, los que ya lleváis más tiempo jugando os vais a acordar de esta pala, la Barleon Lethal Weapon 48 milímetros. Quizá tengo yo ese recuerdo un poco así más romántico de esta pala. Me gustaría compararla ahora con los materiales que tenemos a día de hoy para ver realmente cómo se comporta, pero yo la recuerdo un auténtico cañón. O sea, esta pala tenía una potencia descomunal, lógicamente no era reglamentaria, se pasaba de los 38 milímetros que nos marca el reglamento de la FIP, así que bueno, fue una pala que creó controversia en ese sentido, así que finalmente después de la controversia, después de haber probado con innovaciones, con materiales nuevos, pues no encajó lo del 48 milímetros, creo firmemente que de hecho tiene que haber un límite, porque yo os juro que la sensación que tenía con esta pala era de auténtico cañón, además era redondita, dentro de que lógicamente pues cabeceaba, pero bueno, que el punto dulce se encontraba fácil. No sé, yo tengo unos recuerdos, la verdad que, como os digo, muy románticos y me gustaba. Esta pala era una pala que me gustó. Dejadme aquí debajo si la llegasteis a probar, si esta fue una de esas palas míticas, porque para mí desde luego lo fue. Ya que estamos con Barleon y no tratando de hacer un del 1 al 5 en orden, las más potentes, cualquiera de estas 5 palas que te voy a dar hoy son pepinos, ¿vale? O sea que descuidad en ese sentido. Me quedo en Barleon y sigo con otra Barleon, que es la Barleon Avant. He tenido varios modelos de la Barleon Avant, bueno, porque además la época en la que yo entrené a Seba Nerone, él estaba con Barleon, lógicamente, estuvo varios años, y yo tenía la oportunidad de probar su pala, de utilizar la suya en concreto, y me parece una pala potentísima. O sea, la potencia que genera esa pala por arriba es brutal y ya para manejarla ni os cuento, porque además en el caso de Seba, yo no sé cuántos grips llevaba en aquella época, creo que eran entre 4 y 5 grips, o sea, aquello era un arma contundente, pesada, bueno, ya os digo, al alcance de pocos. Pero es una pala muy potente que lógicamente pues costaba controlarla en la defensa, ¿no? Cuando estábamos en el fondo de la pista cabeceaba. Sigue estando en el mercado, o sea, cualquiera que esté buscando una gama de potencia, la verdad que Barleon se caracteriza por tener la gama Avant, todas las gamas con forma de, bueno, pues iríamos más allá de la lágrima en algunos casos, o sea, casi parecen algunas triangulares, tienen muchísima potencia. Obviamente luego tienen otros modelos de control, pero las que son de potencia son muy de potencia, se nota un montón. Y como siempre os digo, equipo, cuidado con este vídeo, ¿vale? Porque es un vídeo que os puede ser realmente productivo y os ayude a mejorar tiros por encima de la cabeza, potencia en general, pero ojo que os pueden lesionar. Estas palas son exigentes. Ya os digo que cuando hablamos de exigencia no solamente el hecho de no centrar el tiro a la hora de golpear a la pelota y que perdamos control. Hablamos de que realmente cuando llevas un par de partidos jugando con ellas, puedas empezar a tener una sobrecarga en el codo porque hay que estar bien físicamente para sacarle partido pues, a estos pepinos que ya os digo, sale bien la bola, pero realmente te acaba cansando. En cuanto a características técnicas de esta Barleon Avant, hablan de carbono 12K, nivel de juego avanzado, ya lo sabemos, forma de lágrima, 350-375 gramos, y aquí sí que es muy importante el peso porque esta pala con un peso livianito
es más dócil, pero como te vayas ya a los pesos superiores, ahí lógicamente cada vez es más difícil para jugar con ella. A mí aquí me dicen balance medio, dependiendo de la web en la que lo busquéis. Bueno, para mí es balance alto, pero es cierto que no la he medido. Pero bueno, grip más largo de lo habitual, también lo anotan. Esto, el hecho de tener un grip más largo es algo que considero importante para todas aquellas palas de potencia. En una pala con una forma tirando a la grima, un grip más largo siempre va a ayudar a que tengáis mayor potencia, ¿no? A que tenga más balance. Y por último, pues el hecho del protector. El protector también ayuda, en este caso en esta Barleón, este protector ayuda a que tengas más potencia. No está taladrado el marco, está de forma adhesiva, así que bueno, no hay problemas a la hora del típico raspón o golpe que das contra el suelo a la hora de sacar una pelota fea. Vamos con la tercera pala, cambiamos ya de tercio, salimos de Barleón y los que ya habéis visto mi canal, pues creo que no os va a sorprender. Me voy a ir directamente a Starbuy, la marca Starbuy, y en concreto la pala Tritón, la pala de Javi Garrido. Pepinazo total, o sea, cuando le hicimos las pruebas en Testea se salía fuera de las gráficas en algunos aspectos. Os dejo por aquí, por si queréis echarle un ojo al review que hicimos con Garrido. Pues es una pala potentísima. Los tiros por encima de la cabeza, la pelota la explota. Lógicamente cuesta manejarla en el fondo. Además, una de las cosas que también me gusta de la Tritón y que, bueno, podéis compartir o no, pero ya os digo, os leo en comentarios en el caso de que alguno opine diferente, es normal, que puede pasar, estamos hablando mucho de gustos y sensaciones. El sonido de esta pala realmente me parece bonito, me parece una de esas palas que, más allá de tener potencia o no, que lo hablaremos con otra de las protagonistas que viene después, pero es de estas palas que cuando golpeas bien, suena bonito, te quedas a gusto, la verdad. Y como os digo, una pala que como mínimo yo te recomendaría que alguna vez en tu vida, si te gustan las palas de potencia, la pruebes, no te va a defraudar en cuanto al rendimiento. Lo que sí hay que ver si es la pala que se adapta a ti, a tus necesidades. En cuanto a algunas características técnicas de esta Tritón, vamos a irnos a la de este año, ¿vale? La 2.0, aunque, como os decía, la del año pasado funcionaba francamente bien. Bueno, lo primero que encontramos es un carbono 3K, es una pala, bueno, como os decía, durita, y ya sabéis que Starbuy monta dos tipos de goma, la normal, que le llaman 30, o sea, que es la que le llaman normal, que es 30, y la que le llaman Pro, que es una goma 50. A mayor densidad de goma, mayor dureza, también mayor reactividad de ese núcleo, ¿vale? Así que en este caso la Pro, con la que juega Garrido, es una goma 50. Tiene un buen rugoso, además el rugoso está integrado directamente en el molde, no es un rugoso que se vaya a desgastar con el tiempo, se nota bastante. Además, siento que el grip es un grip generoso, o sea que un grip con el que realmente vais a poder mover y bueno, pues aquellos que soltáis el grip a la hora de rematar, pues también vais a estar cómodos con ella. Así que bueno, a nivel general y de especificaciones técnicas, pues una pala exigente. Siguiente de las palas, y esta la verdad es que a mí me tiene encandilado, no solamente porque la lleve mi jugador, sino que realmente tiene un rendimiento espectacular, y es la Head Delta Pro, ¿vale? Es la pala de Arturo Coello. Como os digo, ya mis comentarios en el vídeo, os dejo por aquí vídeo, fueron previos a empezar a trabajar con Arturo, y es una pala que desde el primer momento me pareció espectacular, porque tiene muchísima potencia. No considero que sea la pala más potente que he probado, he de decirlo, pero lógicamente en ese baremo que os decía, más potencia, menos control, está muy bien equilibrada, bien balanceada, en el sentido de que tiene mucha potencia, muchísima potencia, pero se maneja suficientemente bien. Entonces, dentro de ese equilibrio, no la considero la más radical, pero quizás sí, si no la más equilibrada, de las más equilibradas que he probado. Por lo tanto, oye, es una opción muy válida, sobre todo porque hablamos de que la mayoría de las personas que veis estos vídeos y un poco el mundo amateur en general, pues oye, somos personas que jugamos al pádel por pasión, como divertimento, en el ocio, pero no todos tenemos la posibilidad de poder hacer una condición física, un trabajo físico para recuperar nuestros músculos entre entrenamientos. No os hablo demasiado sobre la Delta Pro porque ya os he metido un vídeo hablando mucho sobre ella, pero bueno, en resumen, pues es una pala, nos marca la web en 375 gramos, 272 milímetros de balance, es una pala que
bueno, pues que tiene ya el balance alto. Y en cuanto a tecnologías, pues creo que lo más interesante es bueno, la tecnología Auxetic en el corazón de la pala, ese rugoso que tiene en el lacado que hace que no se pierda con el tiempo, y fijaos que también la disposición y los tamaños de agujeros que tiene pues hace que el punto dulce pues, se note bastante amplio, como os digo, para el tipo de pala que es. Y a nivel de grip es lo mismo, no es el grip más largo del mundo, pero es generoso. También viene con su protector en la cabeza, lo cual también fomenta que haya más balance hacia la punta de la pala. Bueno, lo he dicho, una pala muy potente, pero que a la vez es bastante dócil a la hora de defender. Siempre pongo esto entre comillas. Vamos con la última de las palas, y en este caso es la Adidas EdiPower 3.1, pero que te vale igual. 3.0 también era potentísima. La EdiPower de Seba Nerone. Es una de esas palas que cuando yo la he probado he sentido mucha potencia. La pelota realmente salía muy rápida del núcleo. La probé en Finlandia, en este caso es la prueba de la 3.0, y la verdad, bueno, es una pala que desde detrás de la línea yo era capaz de sacar la pelota por 3. No remato mal, pero tampoco soy el tío más potente del mundo, y se notaba que la pala funcionaba. Así que en ese sentido es una pala que sí que cabecea, ¿vale? Tiene el peso hacia la cabeza, más aún porque viene con su protector. Pero una de las cosas que me encanta de esta pala es el punto dulce, es muy grande para ser la forma que tiene, ¿no? Aquí dice, a ver, en la web nos dice balance alto, obviamente, diamante oversize, ¿vale? O sea, es un diamante, pero un gran diamante. Tiene una forma que realmente tendría que ser una pala complicada de utilizar, pero, como os digo, me parece que está bastante conseguida. Va un poquito en la línea de la Head. La goma, el núcleo, es más blandito que el de Head. Esa es mi opinión, al menos al utilizarla. Más blandita que la Head Pro. Y el sonido también es espectacular, como os decía antes. Este sonido de la pala cuando golpeamos en el punto dulce, pues en el caso de la Adidas es en su máxima expresión. Y el segundo de los aspectos que me encanta es el rugoso, porque tiene un rugoso muy agresivo. O sea, es un rugoso que te marca la mano cuando aprietas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una pala con la que yo conseguí una gran potencia, lógicamente, incluso en algunos momentos excesiva, ¿no? En la volea, a la hora de algunos bloqueos, realmente la pelota salía muy despedida, o sea que esto es algo que lógicamente hay que probar. El tamaño del grip, en este caso no me parece tan largo como en el de otros ejemplos que os he mencionado en el vídeo de hoy, pero bueno, no, desde luego no te llama la atención, o por lo menos a mí no me llamó la atención en negativo, no me parece que fuera excesivamente corto. Y con este espectro de 5 palas que os he dado, pues ya en función a presupuesto, porque si no os podéis ir a un año anterior, en función a gustos, en función a marquitis, ¿no? Que te guste más una marca que otra, que eso es totalmente respetable, pues podéis iros a probar. Pero para mí estos son el top 5 y me encantaría que me dejaras aquí debajo si me he dejado alguna pala que tú dices, oye Manu, pues mira, te has dejado esta otra. Yo os hago la segunda parte de este vídeo si queréis, y añado también las palas que vosotros comentáis en los comentarios aquí debajo, valga la redundancia, y las repasamos. Así que oye, espero que os haya servido, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos si os ha gustado, y nos veremos en el próximo vídeo. Un abrazote enorme.